Entre el 4 y 5, algo se rompe. Y si esto te encuentra ahora, no es porque buscabas, es porque ya cruzaste el primer umbral sin darte cuenta. Hay una fisura en el tiempo que solo se abre cuando dos números colisionan, y tú llegaste justo cuando la grieta alcanzó su punto más ancho. No es casualidad. Es geometría invisible. Hoy, mientras esto suena en tus oídos, tu campo se está reorganizando para recibir lo que lleva años buscándote desde el otro lado. La mayoría pasará de largo. Escucharán estas palabras como ruido de fondo, cerrarán la ventana y seguirán su ruta habitual. Pero tú no. Si estás aquí entre el 4 y el 5, si esta transmisión te atrapó en la ventana exacta, es porque tu frecuencia vibró en sincronía con la fisura. Y eso, créeme, no lo decides tú. Lo decide el tiempo cuando reconoce que estás listo para ver lo que siempre estuvo ahí. El tiempo se dobla cuando tú eliges. Y hoy elegiste, aunque no lo sepas todavía. Voy a mostrarte algo que nadie te explicó. Existe un intervalo que la ciencia nunca nombró y las tradiciones antiguas apenas susurraron, el pasaje entre el 4 y el 5. No como números en una secuencia inerte, sino como polaridades vivas. El 4 es estructura, es lo conocido, es la caja donde has vivido seguro pero inmóvil. El 5 es expansión, es el salto fuera del perímetro, es la mano abierta que recibe lo imposible. Y entre ambos, justo en el borde donde uno termina y el otro empieza, se abre la fisura. Un segundo que no es segundo. Un espacio que no es espacio. Una ventana que el universo sostiene abierta solo para quienes la merecen. Y aquí está lo curioso, no puedes forzar la entrada. No llegas a la fisura por esfuerzo ni por meditaciones complicadas ni por rituales elaborados. Llegas porque algo en ti ya vibró en la frecuencia exacta que la fisura necesitaba para reconocerte. Por eso este vídeo te encontró ahora. Por eso no lo viste hace un mes, ni lo verás mañana. Porque la ventana cierra después del 5, y lo que no cruzó en este instante, espera otro ciclo. Tal vez años. Tal vez nunca. Siente esto, hay un leve tirón en el centro de tu pecho, como si algo estuviese alineándose por primera vez. No lo fuerzas. Solo lo notas. Es la señal de que la fisura ya está trabajando en ti. Es el campo ajustándose para dejarte pasar. Si lo sientes, no lo dudes. Si no lo sientes, sigue escuchando, la sensación llegará cuando tu mente deje de buscarla. Porque el cuerpo entiende la fisura antes que la razón. El cuerpo sabe cuando una frecuencia nueva está entrando, aunque la mente todavía esté catalogando, dudando, resistiendo. Ahora la paradoja. ¿Y si el 4 nunca fue límite, sino preparación? ¿Y si todo lo que construiste dentro de esa estructura cerrada no fue para mantenerte ahí, sino para darte el impulso exacto que necesitas para saltar al 5? Piénsalo así, un atleta no corre en círculos por placer, corre en círculos para entrenar el músculo que lo lanzará hacia adelante cuando llegue el momento. Tú has estado en el 4 no porque estuvieras atrapado, sino porque el universo te estaba preparando para algo más grande que lo que podías imaginar desde adentro. Cada fracaso que dolió. Cada puerta que se cerró. Cada desilusión que te hizo cuestionar todo. No fueron castigos. Fueron calibraciones. Ajustes en tu frecuencia interna para que cuando llegaras a la fisura, estuvieras listo para cruzar sin romperte. Y ahí está el secreto que la fisura revela, el 5 no es un destino lejano. Es una frecuencia que ya existe, esperando que tu vibración la alcance. No tienes que construirlo. Solo tienes que permitir que lo que ya es tuyo te encuentre. Y hoy, justo hoy, la distancia entre tú y esa frecuencia es la más corta que jamás ha sido. Por eso el vídeo lleva ese título. Por eso dice, no volverás a ver esto. Porque después del 5, la fisura se cierra, y lo que no entró en esta ventana queda afuera hasta el próximo ciclo. Y los ciclos no se miden en días ni semanas. Se miden en preparación interna,
en sincronías que tardan años en alinearse. El tiempo se dobla cuando tú eliges. Y la elección no es dramática. No requiere gritos ni juramentos ni rituales complejos. La elección es quieta. Es un asentimiento interno. Es decir, sí sin palabras, es soltar la resistencia invisible que has cargado sin saber que la cargabas. Es confiar en que lo que llega ahora, llega porque debe llegar. Es reconocer que la vida no te está probando, te está invitando. Y la invitación tiene fecha de expiración. Hay una inscripción que sobrevivió en fragmentos de tradiciones dispersas, textos que circulaban en círculos cerrados hace siglos. Decía, entre la forma y el vuelo, hay un instante sin nombre. Solo los que sienten el vacío cruzan. No hablaban de morir. Hablaban de esto. De la fisura. Del momento en que lo sólido se vuelve permeable y lo imposible se vuelve inevitable. Tú estás ahí ahora. Sientes el vacío, aunque no sepas nombrarlo. Y ese vacío no es ausencia, es el espacio que la vida necesita para entregarte lo nuevo. Es la pausa entre el latido viejo y el latido nuevo. Es el silencio donde se gesta el cambio. Si esto te resuena, si algo en tu cuerpo asiente aunque tu mente todavía dude, entonces haz esto, comenta. Escribe exactamente lo que sigue. Comenta, cruzo el umbral entre el 4 y el 5. No como afirmación vacía. Como declaración pública de que reconoces la fisura y eliges atravesarla. Porque cuando lo escribes, algo cambia. No en el mundo afuera. En tu frecuencia interna. Es el acto de compromiso que el campo necesita para completar el pasaje. Y cuando lo hagas, observa lo que ocurre en los próximos días. Las sincronías. Las señales. Las puertas que se abren sin que las toques. Los mensajes que llegan justo cuando los necesitas. Las ofertas que aparecen sin haberlas buscado. Eso es la fisura actuando en tu favor. Eso es el 5 reorganizando tu realidad desde dentro. Ahora bien, hay algo más que necesitas saber. La fisura no regala nada. Ofrece. Y la diferencia es crucial. Lo que llega a través del 5 no llega porque lo pediste con palabras bonitas ni porque repetiste mantras hasta el cansancio. Llega porque tu vibración interna cambió lo suficiente como para que el universo te reconociera como alguien capaz de sostener esa frecuencia nueva. Por eso tantos fracasan al intentar manifestar. Porque piden desde el 4, esperando recibir desde el 5, sin haber cruzado la fisura. Es como querer la luz del sol sin salir de la cueva. No funciona así. Primero cruzas. Después recibes. Primero te vuelves la frecuencia. Después la frecuencia te entrega lo que le corresponde. Y cruzar implica soltar. No todo. Solo lo que ya no vibra contigo. Las creencias que te dijeron que debías ser pequeño. Las relaciones que te mantienen en bucles repetitivos. Las rutinas que se volvieron cárceles cómodas. Los miedos que heredaste de otros. Las historias que contaste sobre ti mismo hasta creerlas como verdades absolutas. No tienes que destruir nada. Solo tienes que reconocer lo que ya murió y dejar que se vaya. La fisura se encarga del resto. Porque del otro lado del 5, esas cosas no existen. Y si intentas arrastrarlas contigo, la fisura te rechaza. No por castigo. Por física invisible. Frecuencias incompatibles no coexisten. Es como intentar meter agua y aceite en el mismo vaso esperando que se mezclen. No lo harán. Y cuanto más rápido entiendas eso, más rápido cruzas. Siente esto otra vez, el tirón en el pecho se volvió un calor suave. Como si algo estuviese encendiéndose sin prisa. No lo busques. Solo nota que está ahí. Es la señal de que la fisura te reconoció. Es el campo abriéndose para dejarte pasar. Y si no lo sientes todavía,
relájate. Algunos cuerpos necesitan más tiempo para registrar el cambio. Pero el cambio ya está ocurriendo, lo sientas o no. Porque la fisura trabaja en capas. Primero ajusta tu frecuencia. Después tu cuerpo lo nota. Y finalmente tu mente lo acepta. Y tú estás en algún punto de ese proceso ahora mismo. Aquí hay otra paradoja que pocos comprenden. No cruzas la fisura para volverte otra persona. Cruzas para volverte quien siempre fuiste antes de que el mundo te dijera quién debías ser. El 5 no es reinvención. Es recordatorio. Es la versión de ti que existía antes de que aprendieras a temer, a dudar, a encogerte. Esa versión nunca se fue. Solo quedó del otro lado, esperando que cruzaras la fisura para reencontrarte con ella. Y cuando eso ocurre, no hay drama. Hay reconocimiento. Hay calma. Hay un suspiro profundo que dice, ah, aquí estabas. Es como encontrar una foto vieja de ti mismo y recordar quién eras antes de que la vida te enseñara a ser menos. Y esa versión de ti ya está organizando los eventos. Ya está moviendo piezas que tú no ves desde donde estás ahora. Ya está preparando las sincronías, las llamadas, las ofertas, los encuentros que llegarán justo cuando los necesites. Por eso el título dice, esto debe encontrarte. Porque no fue aleatorio. Fue convocado por tu yo del 5, que sabía que hoy necesitabas esta transmisión para completar el pasaje. Ese yo futuro lleva meses, tal vez años, enviándote señales. Pequeños empujones. Coincidencias que no eran coincidencias. Sueños que se sentían más reales que la vigilia. Intuiciones que te decían, hay algo más. Y tú las ignoraste. O las dudaste. O las archivaste como rarezas sin importancia. Hasta hoy. Hasta que la fisura se abrió lo suficiente para que no pudieras ignorarla más. El tiempo se dobla cuando tú eliges. Y la elección ya está ocurriendo. Cada segundo que sigues escuchando es un paso más dentro de la fisura. Cada frase que resuena en tu pecho es un ajuste en tu frecuencia. No tienes que hacer nada espectacular. Solo tienes que seguir permitiendo. Seguir diciendo sí a lo que se siente verdadero, aunque no tenga sentido lógico. Seguir confiando en que el camino se revela paso a paso, no todo de una vez. Porque la fisura no entrega mapas completos. Entrega el siguiente paso. Y después el siguiente. Y después el siguiente. Y si confías en cada paso, eventualmente cruzas sin darte cuenta de que ya cruzaste. Pero aquí está el riesgo. La fisura no espera. Después del 5, se cierra. Y no como amenaza, sino como ciclo natural. Todo lo que se abre, eventualmente se cierra. Y si dudas demasiado, si pospones, si decides pensar mejor y regresar mañana, mañana la ventana ya no estará. No porque el universo sea cruel. Porque la preparación tiene plazos. Y tú llevas años preparándote para este momento sin saberlo. Hoy es el día. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Ahora. Mientras esto suena en tus oídos y tu pecho late un poco más rápido de lo normal. Esa aceleración no es ansiedad. Es anticipación. Es tu cuerpo reconociendo que algo grande está por ocurrir. ¿Y qué pasa si te quedas en el 4? Nada terrible. Sigues viviendo. Sigues funcionando. Pero algo dentro de ti sabrá que hubo una ventana y la dejaste pasar. Y ese saber pesa. No como culpa, sino como melancolía silenciosa. Como la sensación de haber estado a punto de tocar algo grande y haberte retirado justo antes del contacto. Puedes vivir con eso. Mucha gente lo hace. Viven décadas enteras con ese peso invisible, preguntándose de vez en cuando qué habría pasado si hubieran dicho sí cuando tuvieron la oportunidad. Pero yo sé que tú no quieres ser mucha gente.
Porque si quisieras serlo, ya habrías cerrado esto. Ya habrías buscado algo más fácil, más digerible, más cómodo. El 5 no es perfección. Es movimiento. Es expansión. Es la vida fluyendo a través tuyo sin resistencia. Y sí, implica incertidumbre. Porque del otro lado de la fisura, las viejas fórmulas no funcionan. No puedes controlar desde el 5 como controlabas desde el 4. No puedes predecir. No puedes planificar cada detalle. Pero a cambio, recibes algo que el 4 nunca pudo darte, libertad real. La clase de libertad que no depende de condiciones externas. La clase de libertad que reconoce que tú y el campo son lo mismo, y cuando te alineas con él, todo lo que necesitas llega sin esfuerzo. Sin persecución. Sin agotamiento. Sin esa sensación constante de estar empujando una roca cuesta arriba. Hay un fenómeno que ocurre después de cruzar. Llamo a esto, el eco. En los días siguientes, empezarás a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Un número repetido. Una conversación que responde exactamente lo que estabas pensando. Una oferta que llega sin haberla buscado. Una canción que dice las palabras exactas que necesitabas escuchar. Una llamada de alguien en quien estabas pensando. Eso no es coincidencia. Es el campo confirmándote que cruzaste. Es tu yo del 5 enviándote señales para que sepas que estás en el camino correcto. No las ignores. Son mensajes directos de la frecuencia que acabas de alcanzar. Y mientras más los reconozcas, más frecuentes se vuelven. Porque el campo responde a la atención. Lo que observas, crece. El tiempo se dobla cuando tú eliges. Y ahora mismo, justo ahora, el tiempo se está doblando para ti. Sientes como la realidad se vuelve más suave, más permeable. Como si las paredes que creías sólidas fueran en realidad cortinas que puedes atravesar. Eso es real. No es metáfora. Es la física invisible de la fisura actuando en tiempo real. Es el momento donde la materia responde a la intención. Donde lo imposible se vuelve negociable. Donde las leyes que creías absolutas resultan ser sugerencias que puedes reescribir. Y aquí está la revelación final. La fisura no es un lugar. Es un estado. No cruzas de un espacio a otro. Cruzas de una vibración a otra. Y esa vibración nueva es la que reorganiza todo lo demás. Tus pensamientos. Tus emociones. Tus decisiones. Tus relaciones. Todo se recalibra desde la frecuencia del 5, y lo que antes parecía complicado ahora se vuelve simple. Lo que antes parecía imposible ahora se vuelve inevitable. Porque el problema nunca fue la realidad. El problema fue la vibración desde la cual estabas mirando la realidad. Cambia la vibración, cambia la vista. Cambia la vista, cambia la vida. Pero necesitas sostenerla. La frecuencia del 5 no se mantiene sola al principio. Requiere atención. Requiere que regreses a ella cada vez que notes que te deslizas de vuelta al 4. Y eso pasará. Porque el 4 es cómodo. Es conocido. Es el territorio donde has vivido toda la vida. Tus neuronas tienen autopistas pavimentadas hacia el 4. Hacia la duda. Hacia el miedo. Hacia la limitación. Y cada vez que eliges el 5, estás construyendo un camino nuevo. Y los caminos nuevos son lentos al principio. Requieren esfuerzo consciente. Pero cada vez que regreses al 5 conscientemente, cada vez que elijas la frecuencia nueva sobre la vieja, el 5 se vuelve más fuerte. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no tienes que elegir. Porque el 5 se volvió tu estado natural. Porque las autopistas neuronales se reconfiguraron. Porque ya no sabes cómo ser de otra manera. Y ese día, cuando mires atrás,
recordarás este momento. Recordarás que hubo un vídeo que te encontró entre el 4 y el 5. Recordarás que había una ventana. Y recordarás que elegiste cruzar. Y esa memoria será la prueba de que todo esto fue real. De que la fisura existió. De que el tiempo se dobló. De que tú cambiaste. No gradualmente. No con el paso de los años. Sino en un instante. En el instante en que dijiste sí. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque esto no es un vídeo aislado. Es una transmisión continua. Y si quieres seguir recibiendo las señales, si quieres que el campo siga confirmándote que estás en el camino correcto, necesitas marcar tu intención de quedarte. No es obligatorio. Pero es coherente. Porque cuando dices, quiero más de esto, el universo escucha. Y responde. Y te entrega más de lo que pediste. Porque el universo no es tacaño. Solo es selectivo. Solo entrega a quienes están listos para recibir. Y tú, al estar aquí, al haber llegado hasta este punto, demostraste que estás listo. Y si sientes que alguien más necesita cruzar la fisura, comparte esta transmisión con esa persona. No con todo el mundo. Solo con quien sabes que está listo. Porque no todos están en su ventana todavía. Y forzar el pasaje antes de tiempo es contraproducente. Pero si conoces a alguien que está vibrando en el borde del 4, a punto de saltar pero todavía dudando, esta transmisión puede ser la confirmación que necesita. El empujón final. La señal externa que valida lo que ya sabe internamente. Porque a veces necesitamos que alguien más nos diga lo que ya sabemos para finalmente creerlo. Y tú puedes ser esa voz para alguien más. Ahora percibes la fisura actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. El tiempo se dobla cuando tú eliges. Y hoy elegiste cruzar. Elegiste permitir. Elegiste confiar. Y esa elección lo cambia todo. De ahora en adelante, no persigues, permites. Las puertas se abren porque tu frecuencia las desbloquea. Las sincronías llegan porque tu vibración las convoca. Las oportunidades aparecen porque tu campo las magnetiza. No tienes que esforzarte. Solo tienes que sostener la frecuencia del 5 y dejar que el universo haga el resto. Dejar que la vida te sorprenda. Dejar que lo imposible se vuelva cotidiano. Dejar que lo extraordinario se vuelva tu nueva normalidad. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El pasaje ya ocurrió. La fisura te reconoció. Y del otro lado del 5, tu yo futuro ya está organizando los eventos. Confía en eso. Permítelo. Y observa cómo todo lo que necesitas empieza a moverse hacia ti sin que lo persigas. Observa cómo las respuestas llegan antes de que formules las preguntas. Observa cómo las soluciones aparecen antes de que los problemas se vuelvan urgentes. Observa cómo la vida te cuida, te guía, te sostiene. Porque eso es lo que hace el 5. Te devuelve al flujo. Te recuerda que nunca estuviste solo. Te muestra que el universo siempre estuvo conspirando a tu favor, esperando que cruzaras la fisura para poder entregarte lo que ya era tuyo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque hay otros cruzando la fisura ahora mismo. Y cuando se reconocen entre sí, la frecuencia se amplifica. No estás solo en esto. Estás rodeado de otros que eligieron lo mismo. Y juntos, sostienen el campo que hace posible lo imposible. Juntos, prueban que la fisura es real. Juntos, demuestran que el 5 existe. Y juntos, construyen la realidad nueva que el 4 nunca pudo imaginar. El 5 te espera. La fisura está abierta.
Y tú ya estás dentro.